Zona 8. Zona 6 lo estamos observando. Muchas gracias. Bueno, entonces nos indica este primer artículo que los colombianos residentes en el exterior y que tengan una residencia mínima en ese país de 3 años podrán ser exonerados de la prestación del servicio y entonces definir como reservistas de segunda clase. Por tanto, los documentos que deberán allegar será la visa del estado receptor, o la certificación laboral o su equivalente en cada estado que acredite una residencia legal de 3 años, o también pueden allegar el certificado de empadronamiento o certificado emitido por la autoridad local del estado en el que resida de manera legal por más de 3 años. Estos certificados, pues, em, deben ir pues apostillados y pues también deben ir traducidos al idioma español para que acá se pueda realizar como tal la validación. Otra de las causales u otra de las situaciones más bien de los residentes del exterior son los colombianos por adopción o los colombianos por nacimiento. Estos colombianos, tanto por adopción o por nacimiento, que trata el artículo 30 y 31 de la Ley 1861, hace relación a los ciudadanos que tienen la doble nacionalidad, ya sea por doble nacionalidad por adopción o doble nacionalidad por nacimiento. ¿Qué significa cada una? La doble nacionalidad por adopción hace referencia a aquellos ciudadanos extranjeros que vienen al país y que pues van a quedarse de manera indefinida en nuestro territorio. Tienen un trabajo o van a hacer algún emprendimiento o van a ocupar un alto cargo aquí en Colombia, entonces el Estado colombiano los adopta. Los adopta y esta adopción se traduce en darles la nacionalidad colombiana. ¿Cómo se acredita la nacionalidad colombiana? Pues con la cédula de ciudadanía que le extiende la Cancillería a este ciudadano. En tanto que los ciudadanos con doble nacionalidad, perdón, por nacimiento corresponden a los ciudadanos que tienen algún vínculo por sangre con Colombia, es decir, que su papá o su mamá son colombianos o los dos son colombianos o alguno de ellos es colombiano o tienen algún familiar en el primer grado de consanguinidad que es colombiano. Entonces, en estos casos, lo que hace el Estado es reconocer que ellos son colombianos por nacimiento y también les da una cédula de ciudadanía que así lo acredita. Estos dos escenarios, pues ustedes los van a ver comúnmente en las incorporaciones, sobre todo con los ciudadanos venezolanos, es su primera nacionalidad, pero se nacionalizan con Colombia por ser colombianos en su mayoría por nacimiento. Entonces ellos, ¿qué dice la norma? La norma dice que si estos ciudadanos, ya sea por adopción o por nacimiento, no han definido su situación militar en el país de su otra nacionalidad, deben hacerlo aquí en Colombia. Caso contrario, si ya lo hicieron en el país de su otra nacionalidad, es decir, un ejemplo, si ya definieron su situación militar en Venezuela, entonces no será necesario que la definan en Colombia. En su lugar, pues tendrán que acreditarlo y la autoridad de reclutamiento, a través de la dirección de reclutamiento, emite un certificado donde indica que no están obligados a definir la situación militar. ¿Tenemos alguna pregunta frente a esas dos causales hasta el momento? Bien, entonces, la manera como lo acreditan, pues indudablemente es con la copia de la cédula de ciudadanía. A ellos, pues, el certificado de consulta reciente de antecedentes judiciales y también se verifica si el ciudadano no ha definido su situación militar en el país de su otra nacionalidad, porque de haberlo hecho, pues entonces no tendrá que hacerlo con nosotros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sobre todo ahorita que vamos a empezar una incorporación de soldados y donde probablemente se nos van a presentar algunos
conscriptos con esta calidad de tener la doble nacionalidad. Doctora, Señor, pero si ya definieron en el otro país y lo quieren hacer acá. no, no están obligados. Nosotros no estamos obligados a definirle. Ok, gracias. Bien. También hay otro escenario que lo encontramos en el artículo 32 y habla de los extranjeros que se domicilian en Colombia. Entonces son ciudadanos de otro país que solamente están aquí por vacaciones o un periodo muy corto de tiempo. Estos ciudadanos no será necesario definirle la situación militar ni tampoco extenderles alguna certificación que así lo acredite. O sea, no deben registrarse para nada, no se les debe solicitar que acrediten que ya definieron su situación militar ni nada. No se les expide tarjeta provisional, no se les expide ninguna constancia. Hay un último escenario que pues no se está utilizando en la actualidad porque pues este beneficio o esta ley 1565 del 2012 que habla sobre los retornados resulta, digamos que desfavorable. eh, si lo observamos desde las demás normas que se han suscitado para la definición de la situación militar. Y tiene que ver con los ciudadanos que retornan al país, es decir, se fueron de Colombia, tal vez las cosas no funcionaron afuera y regresan. Entonces el Estado les da una serie de beneficios como para que puedan iniciar otra vez su vida o puedan integrarse nuevamente a la sociedad colombiana, ya sea pues dándoles unos auxilios educativos, auxilios económicos para que paguen un arriendo, de mercados, en fin, depende pues ya la situación particular de cada persona. Y esta norma establece que los jóvenes que regresen a Colombia y que sean mayores de 25 años y que acrediten pues haber sido retornados, eh, no van a pagar el 100% de la liquidación de la cuota de compensación militar. No habrá lugar a multas ni a cobro de sanciones. Pero pues digamos que sí tendrían que acreditar como su permanencia en el otro país, que retornaron, en fin. Entonces, digamos que esta aplicación de esta norma para una persona de 25 años resulta engorrosa cuando tenemos la 2341 que nos indica que por ser mayor de 24 años ya puede definir y puede pagar una cuota de compensación si es que demuestra que no tiene ingresos equivalente al 5% de un salario. Entonces, a eso me refiero a que digamos, si bien existe, si bien está vigente esa norma, en la práctica no hay una aplicación efectiva que pueda beneficiarlos a ellos más que las que tenemos en este momento con las normas atinentes a los ciudadanos del común. Entonces son casos que diría que no se les van a presentar o que si se les presenta les podemos es brindar la información conforme a lo que establece el artículo sexto de la ley, perdón, el artículo segundo de la ley 2341. Bien, entramos al tema de los aplazamientos. Recordemos que los aplazamientos es la suspensión de la definición de la situación militar mientras subsista esa condición de aplazamiento. Es decir, mientras subsista es que yo soy hermano de quien esté prestando el servicio militar, pues yo estaré aplazada para prestar el servicio. Pero cuando mi hermano ya termine de prestar el servicio, pues entonces yo podré continuar si quiero y si resulto apto con la prestación del servicio militar o en su lugar definir como un reservista de segunda clase. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, los aplazamientos es la suspensión de la definición de la situación militar mientras subsiste esa situación en particular en la que estoy llamado a aplazarme. La primera de ellas es ser hermano de quien esté prestando el servicio militar obligatorio, salvo que este hermano quiera voluntariamente ingresar a prestar el servicio militar. Entonces, pues el soporte que nos deberá presentar no será otro diferente al registro civil en la que pues se acredite ese vínculo de consanguinidad que tienen ellos dos. Así por cada una de las causales, entonces quien se encuentre cumpliendo una medida de aseguramiento
pues no podrá prestar el servicio militar porque prima como todo ese cumplimiento que debe tener esta persona ante la Administración de Justicia. Entonces no podemos nosotros disponer de esa persona para incorporarla. Esto frente a quienes tengan una medida de aseguramiento, es decir, todavía no están condenados efectivamente. Sin embargo, para los condenados, pues también vamos a tener que aplazarlos porque pues ya es el cumplimiento efectivo de una decisión judicial en la que pues lo van a privar de su libertad y adicional a ello pues va a perder em, los derechos políticos que le asisten como ciudadano, que es pues vincularse con una entidad del Estado, ejercer su derecho al voto, entre otras. Cuando han sido aceptados o están cursando estudios en establecimientos reconocidos como centros de preparación para la carrera sacerdotal o de la vida religiosa, o sea, no solamente en lo católico, sino en los demás cultos. Entonces, están aceptados para empezar el seminario, están aceptados para empezar su escuela bíblica, en fin, a ellos se les aplaza el servicio militar. Aquí es muy importante que sepamos diferenciar en que estar cursando estudios para la vida sacerdotal o de otra religión es una causal de aplazamiento, pero cuando ya son personas que ya están ordenadas, que ya han terminado estos estudios y que están ejerciendo la profesión en esa actividad religiosa, quedarían exentos de prestar el servicio, sí, de prestar el servicio militar, o sea, sería una causal de exoneración. Y también es diferente cuando la persona alega la objeción de conciencia por temas religiosos, que pues esa causal de objeción la vamos a ver ya más adelante y cómo es el procedimiento. Entonces son tres cosas a diferenciar. La primera, si yo soy objetor de conciencia por razones religiosas y quiero que me hagan todo el comité de objeción de conciencia para ver si lo que yo estoy manifestando se ajusta a los preceptos que establece la Corte, que sea claro, que sea profundo, que sea sincero y que me impida tomar las armas para prestar el servicio militar. Y otra cosa diferente es que yo ya esté ordenado y que esta vida sacerdotal sea mi profesión, entonces estaré exento del servicio. Pero si yo hasta ahora estoy adelantando cursos para esa vida sacerdotal, quedaré aplazado. Doctora, pregunta, ¿y el fundamento de eso que me está diciendo, de que si ya estoy ordenado y ya estoy ejerciendo, estoy exento, cuál sería mi fundamento, el artículo para yo verificar El esto artículo 12. Para la exención es el artículo 12. de Ya la le ley? digo que literal, sí, de la ley 1861 de 2017. Entonces esto lo encontramos en, ahí dijo, en el literal F. Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Asimismo, los similares jerárquicos de otras religiones, iglesias dedicados permanente al culto. Ellos estarían exentos. Si me dice que es objetor de conciencia, adelanto por temas religiosos, adelanto la comisión de objeción de conciencia y determino si lo es o no, y también es una causal de exoneración. Pero si me indica que hasta ahora estoy adelantando los estudios para la vida sacerdotal o religiosa, entonces lo que debo es aplazar. Ahora, esos estudios, eso es una carrera, esos son como 10 Exacto. semestres, no sé cuántos son, no se podría aplicar como ley 2341, porque eso es una profesión. Pero ellos no lo catalogan como semestres. No lo catalogan, estoy en el sexto semestre de seminario, no. No lo acreditan así. Por eso ellos se aplazan inicialmente, hasta que la culminan. Y si la culminan, pues entonces, y lo acreditan como, de acuerdo, pues como se emita el título, se tomará como una carrera profesional para poder aplicar la cuota de compensación con ley 2341 o con la ley 1861.
Bueno, entonces continuamos. Si vamos en... Bueno, pasamos al literal E, que es haber alcanzado la mayoría de edad y estar aceptado o cursando estudios de primaria, secundaria o media. El deber constitucional de prestar el servicio militar nacerá al momento de obtener el título de bachiller. Esto se traduce a que pues hay ciudadanos que están adelantando sus estudios de básica primaria o secundaria y ya son mayores de edad, entonces debemos aplazarlos hasta tanto pues hasta tanto termine estos estudios y ya podamos definirle la situación militar. También haber sido aceptado y estar cursando estudios como en las escuelas de formación de oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo y de la fuerza pública. Entonces, si es aceptado, debemos pues empezar a hacer su aplazamiento, aplazar la situación militar y cuando ellos terminan esa formación, ellos pueden acceder a ser reservistas de primera clase si es que demuestran que permanecieron un año lectivo en las escuelas de formación. Si está matriculado y esta ya está asociada con la ley 2341 de 2023, si está matriculado o está cursando estudios de educación superior, estudios técnicos, tecnólogos o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, incluidos los programas de formación que se emiten en el SENA, que se dictan en el SENA, o instituciones de educación superior debidamente acreditadas por el Ministerio de Educación, pues los aplazamos. Y si ya terminaron estos estudios técnicos, entonces procederemos a aplicar la ley, la exención del servicio militar obligatorio y cuota de compensación que establece la ley 2341 de 2023. ¿Alguna pregunta frente a las causales de aplazamiento? Bueno, vamos entonces a hablar de una vez de las exoneraciones que tienen los ciudadanos que resultaron no aptos en el proceso de selección o que tenían alguna causal de exención de la prestación del servicio militar, los clasificamos y ahora vamos a liquidarles la cuota de compensación militar. Entonces, antes de proceder a liquidar la cuota de compensación militar, yo debo verificar si de pronto pudiese estar exento de pagar esta contribución. Para ello, pues entonces yo voy a preguntarle al ciudadano si de pronto tiene una situación de discapacidad física, psíquica, neurosensorial permanente, grave e incapacitante no susceptible de recuperación. Y si está clasificada dentro de ella, pues él tendrá que allegar la historia clínica, los certificados y antecedentes médicos. ¿Qué va a suceder con esta persona? La vamos a pasar a una evaluación de aptitud psicofísica para que sea el comité quien me indique si esta persona en efecto puede estar enmarcada en esta causal de exoneración y pues podré acceder como comandante de distrito a exonerarlo del valor de la cuota. Los indígenas, pues ya sabemos que ellos a través de la certificación que emite el Ministerio del Interior podemos acreditar si tienen esta calidad. Igual si nos dijeran que son de la comunidad NAR, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Y si son gitanos, pues en ellos no podemos en este momento certificarlos por las razones que ya habíamos dado inicialmente. Bien, entonces recordemos que a los rom gitano todavía no les vamos a poder definir. El personal clasificado en los niveles del CISBEN 1, 2 y 3. Recordemos que estos niveles pues pueden ser susceptibles de cambio porque pues esto lo determina es el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, en este momento, el Departamento Nacional de Planeación dispone que ya no van a ser los niveles 1, 2 o 3, sino que su equivalencia van a ser en
en grupos poblacionales, entonces grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Y ellos hacen la equivalencia para indicar que todos los de grupo A, incluyendo todos sus subgrupos, grupo B, todos sus subgrupos y grupo C, van a ser exentos de la cuota de compensación militar. Entonces, la persona a ustedes les acredita a través de certificación que ellos hacen, que ellos descargan de la página de consulta del CISBEN y ustedes también pueden corroborarlo a través de ese mismo link y verificar que corresponda a cualquiera de estos dos grupos poblacionales, A, B o C. Los soldados que son desacuartelados con ocasión al resultado de la evaluación de aptitud psicofísica final. Entonces son aquellos conscriptos que no superan la última evaluación, son retirados de fila y pues para ellos se les definirá como reservistas de segunda clase y no pagan la cuota de compensación militar. ¿Qué les deben presentar ellos? La orden administrativa de personal, la OAP, pues donde se evidencie el resultado de esa condición de no aptitud. Otra de las causales es quienes al cumplir los 18 años estuviesen en condición de adoptabilidad por parte del ICBF. Si están en esa condición, recordemos primero que ellos solamente están exentos de pagar la cuota, pero ellos sí deben exonerarse inicialmente de la prestación del servicio, o sea, acreditar una causal de exoneración del servicio. Si lo acreditan y ya pasamos a la clasificación, entonces, y manifiesta que él está en condición de adoptabilidad por el ICBF, nos allegarán la resolución de la declaratoria de adoptabilidad o la sentencia de homologación en el evento pues que proceda. Pero si esta persona nos dice que además de estar siendo adoptado por el ICBF o que está en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes o que está en el servicio de protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, pues también estará exento de pagar la cuota de compensación. Entonces son tres situaciones diferentes. O puede estar incluido en dos de ellas. Entonces, si está adoptado por el bienestar familiar, podría también estar en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. O podría estar adoptado y podría estar bajo los servicios de protección del instituto. Entonces, si está en cualquiera de estos tres escenarios, si está adoptado por el bienestar, o si de pronto está en el sistema de responsabilidad de adolescentes, o si por el contrario está al cuidado o está ejerciendo está incluido, dentro de los servicios de protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, estaría exento de pagar la cuota de compensación militar. Y entonces en la parte de la acreditación de exoneraciones encontramos que debe soportar por cada una de esas condiciones. Si está adoptado por el bienestar, entonces será la resolución de adoptabilidad. Si está en el sistema de responsabilidad, pues la sentencia que emita la autoridad judicial competente donde acredita que les hace parte de ese sistema de responsabilidad. O si hace parte de los servicios de protección, pues la certificación del servicio de protección emitida por el ICBF. Las víctimas, pues como ya lo habíamos hablado en las causales de exoneración, las víctimas están acreditadas dentro del registro único de víctimas, entonces bastará con que se encuentre incluido y pues en todo caso ustedes deben seguir la ruta operativa que se establece entre el ciudadano, el gestor de la UARIF y el comandante de la zona y distrito militar. Al detalle frente a esta ruta operativa, ya se los indicará la dirección de reclutamiento en la charla que vayan a sostener con ellos. Si de pronto tienen alguna pregunta adicional sobre la aplicación de esta ruta operativa. Recordemos que la ruta operativa que está vigente es la del año 2023, para que lo tengan presente. Es una ruta un poco más sencilla. También están exentos de pagar la cuota de compensación los ciudadanos desmovilizados, los ciudadanos que estén acreditados incluidos, en extrema pobreza, aunque pues digamos que esta exención estuvo vigente, pues está vigente, ¿no? Pero digamos que estuvo un poco más activa
recién fue emitida la ley 1861 porque había un programa específico para esta población que se denominaba pobreza extrema ANSPE Red Unidos. Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación, con la nueva parametrización y organización de las encuestas y los censos, incluyó a estas personas en la población A, en la población Sisben A, extrema pobreza. Y pues adicional a los beneficios que dan, los catalogó dentro de todos estos grupos. Entonces, digamos que ya no se ve como tal la aplicación de esta exoneración de extrema pobreza, sino que estos ciudadanos los vamos a ver reflejados es en los ciudadanos cisbenizados con población A. También están exentos los ciudadanos que se encuentran en condición de habitabilidad de calle. Ellos lo hacen a través de diferentes organizaciones o fundaciones que se dedican como a rescatar estas personas, a reincorporarlas a la sociedad. Entonces, digamos que ellos definen es a través de la presentación que hacen estas organizaciones de ellos ante las autoridades de reclutamiento. Entonces, lo que hacemos es brindarles como toda la orientación de cómo inscribirse, cómo alistar los documentos, hacer como el proceso en masa para que una vez ya ellos se declaren, se clasifiquen como no aptos, pues se les clasifique también como exentos de pago y de manera como simbólica hacen como la definición de la situación militar en un lugar que ellos disponen. Es decir, como para de pronto de manera simbólica representar que es un avance para que ellos se reincorporen a la vida, a la sociedad. Y por último, pues están también, de acuerdo a la ley 2384 de 2024, se incorporan dos causales de exoneración de la cuota y está dirigida a los hijos de los veteranos o miembros de la fuerza pública que hayan adquirido el derecho a la asignación de retiro o derecho a pensión, y los hijos de los empleados públicos no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional que hayan adquirido el derecho a pensión. Entonces, para este primer escenario, los hijos de los veteranos o miembros de la fuerza pública, ellos deberán presentar el registro civil de nacimiento normal, la documentación, el documento de identificación digital como veterano, el DID, o podrán presentar, si es que no son veteranos, deberán presentar el documento emitido por la Caja de Sueldos de Retiro en el evento que sea un uniformado retirado de la Policía Nacional, o la certificación de CREMIL, si es un retirado de las fuerzas militares. Las consultas de verificación de de uno u otro de CASUR o de CREMIL, pues está aquí abajo indicada en los links. Para CASUR, pues es el link de certificadoscasur.gov.co. Allí se coloca como el código que establece de la certificación que le emite CASUR y se puede verificar su autenticidad. También lo pueden enviar al correo electrónico que aparece allí, veteranopolicía@casur.gov.co. Si es para CREMIL, se envía a este correo electrónico que aparece allí dispuesto, cvalero@cremil.gov.co. Han dispuesto a una funcionaria específicamente, que es la señora Claudia Joana Valero Benavides, que hace parte del Centro Integral del Servicio al Usuario, y es allí, es a través de ella que podemos verificar si la certificación que nos presenta este retirado es válida o no para poderla acreditar o valer como causal de exención para el pago de la cuota de compensación militar. Entonces, este documento es una herramienta muy importante y que les va a ayudar muchísimo en las validaciones que ustedes deben hacer a diario en sus distritos militares de cara a las exoneraciones de cuota, a los aplazamientos y a las exoneraciones del servicio militar. Les sugerimos que los consulten mucho, que estén pendientes de las actualizaciones que se realizan y que en todo caso siempre van a estar publicadas en la página web. Asimismo, que le brinden la orientación al ciudadano para que consulten estos documentos en la página web y pues eviten de pronto ir a terceras personas, a intermediarios,
para conseguir los documentos o verificar los documentos. Y asimismo para que ustedes de pronto se abstengan de pedir documentos que no están aquí relacionados. ¿Alguna pregunta respecto a las causales de exoneración? Doctora, yo tengo una preguntita, y digamos los hijos de, digamos, de los activos, del personal activo, ¿cómo sería ahí? Ellos no tienen un descuento, perdón, ellos no tienen exención, ellos tienen es un descuento del 50% sobre el valor de la cuota de compensación militar liquidada. Ah, bueno, señora, bueno. Sí, señor. Bueno, entonces ya volvemos a la presentación inicial en la que estábamos. Listo, entonces ya abarcamos el tema de las exoneraciones, de las instrucciones. En realidad que esta actualización o estos lineamientos son muy importantes y sí solicitamos que por favor los verifiquen mucho, todos los días lo vayan verificando, visualizando, socializando, interiorizando y también difundiendo a la población finalmente. Paralelo entonces a las exoneraciones, y si la persona nos dice que no tiene ninguna exoneración, entonces no la clasifico, sino que yo lo paso es a las evaluaciones de aptitud psicofísica. Las evaluaciones de aptitud psicofísica, pues recordemos que son 3, la primera, la segunda evaluación y la aptitud psicofísica final. La evaluación de aptitud psicofísica es la puerta de entrada para que esta persona pues ingrese a filas definitivamente. Y esta evaluación la realiza un comité. Este comité está integrado por profesionales en medicina, odontología y psicología. Pueden ser personas civiles al servicio de la fuerza o pueden ser personas oficiales de sanidad al servicio de la fuerza. No solo de ejército, sino pues de las diferentes fuerzas de acuerdo pues a donde vaya a prestar el servicio militar. Entonces podrá hacerlo en la policía, podrá hacerlo de la Fuerza Aérea, en la Armada Nacional, en el IMPEC. El registro, perdón, los antecedentes del resultado de la evaluación de aptitud psicofísica siempre deben ser registrados, o mejor dicho, emitidos por las personas que integran el comité. Y estos registros deben obrar en los sistemas que estén disponibles por la administración. Entonces, en este caso o actualmente y a partir de algunos contingentes del año pasado, se empezó a registrar toda esta información en el nuevo sistema de reclutamiento récord. Y antes de él, pues en el sistema de información de reclutamiento Fénix, que conocemos como Fénix. Importante que los profesionales que acabamos de mencionar, en efecto, ingresen toda la información al sistema y que esto sea constante, porque nos permite a nosotros en nuestra labor de asesores jurídicos responder las diferentes consultas que se suscitan por parte de los entes judiciales, de los mismos ciudadanos que requieren conocer los pormenores de su ingreso. Cuando esta información no se encuentra ingresada efectivamente al sistema, pues debemos recurrir a hacer traslados por competencias, debemos recurrir a hacer solicitudes adicionales y muchas veces hasta los archivos, ¿no? Zona 15 tiene el audio abierto, por favor. Bueno, entonces la práctica de las evaluaciones de aptitud psicofísica se realizarán en el lugar y hora señalado por la dirección de reclutamiento o las direcciones de reclutamiento de cada una de las fuerzas. No es facultativo de las unidades militares, ni es facultativo del ciudadano que se presente y diga necesito que me hagan ya el examen. No, esto obedece a una organización y planeación que ya tenemos al interior de la organización de reclutamiento y pues por ello la ley indica que debe hacerse en los lugares y las horas señaladas por las autoridades de reclutamiento. La primera evaluación. Entonces, la primera evaluación de aptitud psicofísica es practicada, pues, de acuerdo a los planeamientos que se realicen internamente al lugar y la hora fijada.
pues ahorita vamos a empezar una nueva incorporación, la primera del año. Entonces, pues el lugar serán los distritos militares de reclutamiento o las diferentes instalaciones militares que así se fijen. Y las horas, pues ya depende de esta misma planeación, pero en todo caso está avalado por la autoridad de reclutamiento. Y esta evaluación determina la aptitud para el servicio de acuerdo pues con las normas que así lo dispongan. Como veíamos al inicio de la charla, la norma rectora en cuanto a la capacidad física de la persona se encuentra reflejada en el decreto 094 de 1989 y así demás normas que han venido modificando, agregando o sustituyendo algunas de los códigos de la capacidad psicofísica. En la primera evaluación se deberá pues practicar y se deberá calificar. La calificación de estas evaluaciones solamente son 3: apto, no apto o aplazado. Apto, si pues en las 3 las superó correctamente; no apto, si alguna de ellas no las superó o todas no las superó; y aplazado en el evento de que no podamos dar en ese momento una calificación efectiva, sino que por alguna patología de salud que debamos esperar que sane o que se subsane, podemos calificar apto o no apto. Entonces, en su lugar lo vamos a dejar aplazado. La segunda evaluación. La segunda evaluación va a verificar la aptitud psicofísica y esta se realiza ya sea por determinación de la autoridad de reclutamiento o por solicitud del inscrito. Entonces, por ejemplo, la organización de reclutamiento o el médico, el psicólogo, el odontólogo que lo está determinando, encuentra que pues no puede dar un dictamen final sin antes verificar una historia clínica o que se tome un examen más especializado, entre otras. Entonces, solicitará la segunda evaluación de aptitud psicofísica, que esta pues la idea es realizarla antes de llegar el próximo contingente, ¿no? Y la segunda evaluación, esto es muy importante, que se realice previamente a la incorporación del conscripto. Es decir, si yo le practiqué la primera evaluación y resultó apto y yo ya lo incorporé y por alguna razón pues estoy dudando como de esa calificación que di a ese conscripto y quiero realizar una segunda evaluación, ya no la puedo realizar si la persona ya está incorporada. Lo que procedería entonces es aplicar la evaluación de aptitud psicofísica final. Esta evaluación de aptitud psicofísica final se realiza durante los 90 días siguientes a la incorporación. Entonces, puedo hacerla desde el día 1 hasta el día 90. La planeación de esa práctica pues ya es, digamos, discrecional y de acuerdo a la necesidad del servicio por parte del Comité de Aptitud Psicofísica. Entonces, como tenemos que los comités de aptitud psicofísica de reclutamiento, ahora tenemos que aplicarle la prueba a todas las personas que se incorporaron, pues esto amerita que se haga una planeación en el sentido de que al tiempo no la voy a poder realizar, sino que a los 30 días voy a realizar la X unidad, a los 45 días a X unidad, en fin, entonces obedece a una planeación. Pero esto no quiere decir que en el evento de presentarse alguna situación muy particular no pueda realizarla antes del día 90, por ejemplo, o que yo la tenga planeada para el día 30, pero que no pueda realizarla el día 29, el día 28, el día 25. Entonces, se puede realizar siempre y cuando no supere los 90 días. Si se superan los 90 días y no se practica por alguna razón, esta debe estar debidamente pues fundamentada y debió haber sido conocida por la autoridad de reclutamiento. ¿En qué caso se puede presentar? Cuando hay brotes o hay epidemias, por ejemplo, de sarampión o de varicela, que todo el contingente queda en cuarentena, pues se deberá hacer el acto administrativo que aplace o que suspenda los 90 días o los días para realizar la evaluación de aptitud psicofísica final hasta tanto el establecimiento de sanidad a donde está incorporada la persona indique que ya se levanta como tal esa emergencia sanitaria y yo pueda entonces empezar y retomar esos 90 días.
o cualquier otra situación que se nos presente, pero lo importante, y esto sí sugiero que se lo hagan saber como a los comités de incorporación de las unidades, que en todo caso notifiquen a la autoridad de reclutamiento para que nosotros podamos suspender los días para hacer la evaluación de aptitud psicofísica final y pues revestir de legalidad el procedimiento. Bueno, una vez la persona ya se encuentra incorporada, entonces pues se entrega a la unidad militar para que empiece como todas las etapas de su proceso de incorporación. Y aquí es muy importante delimitar hasta dónde van las facultades de la organización de reclutamiento. Cuando yo entrego a un soldado a la unidad militar, pues automáticamente la unidad, el distrito militar y la autoridad de reclutamiento pierde competencia sobre ese personal, correspondiéndole entonces observar cualquier novedad que suceda con este soldado a la unidad militar a la cual yo le entregué el conscripto. Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Qué novedades pueden haber? Que el soldado ya no quiera seguir prestando el servicio, que quiera desacuartelarse de manera anticipada, que no haya alguna inconformidad con el pago de su bonificación, que tenga una lesión, que aperturen un informativo administrativo, es decir, cualquier novedad que corresponda a la administración del talento humano. Una vez entregado el soldado a la unidad, le corresponderá entonces a la unidad, junto con las demás dependencias transversales, a observarla, a verificarla, a subsanarla. Antes de ello, pues nos corresponde a nosotros, a la autoridad de reclutamiento, al distrito militar. Por eso es muy importante que realicen las actas de entrega parcial, debidamente firmadas, entregadas, avaladas por todos, y asimismo las actas de entrega final de los conscriptos. Muy importante que el día de la concentración se verifique nuevamente la edad de los conscriptos, porque pues si ya están, o sea, si ya les falta unas horas para cumplir los 24 años, pues probablemente es un potencial, un capital humano que no lo van a recibir. Recordemos que la incorporación de los soldados pues es de 18 meses. Por regla general, excepcionalmente pues será de 12 meses para aquellas personas que acrediten ser bachilleres. Esto es muy importante. No todos los conscriptos de 18 meses pueden pasarse a ser conscriptos de 12 meses, pues el requisito que se les solicita es que sean bachilleres. El servicio militar, entonces, en cualquiera de sus contingentes, 18, 12 meses, mujeres u hombres, podrá prestarse en el Ejército Nacional y ellos se denominarán soldados. Si son incorporados en la Armada Nacional, se denominarán infantes de marina. Si lo hacen en la Fuerza Aérea, se denominarán soldados de aviación. En la policía, auxiliares de policía, y en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, auxiliares del cuerpo de custodia. Así se denominarán. Con los auxiliares del cuerpo de custodia, pues la ley, digamos que el procedimiento no lo fija como el habitual, el de realizar un proceso de inscripción, de selección, de concentración y de incorporación. Pero ya los pormenores, digamos, de su servicio militar, que van a hacer en cada una de sus unidades, está fijado o está, digamos que generalmente dispuesto en el convenio interadministrativo número 003 del 2022, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Doctora, yo tengo una preguntita respecto a los que, digamos, los soldados que son bachilleres y digamos que porque ellos quieran continuar hasta los 18 meses, no hay problema. Y la otra preguntita es, el personal del Instituto de Carcelario puede ser o aplicar para soldado profesional. Excelente pregunta, qué bueno. Frente a la primera pregunta, entonces, los soldados que ya se encuentran, digamos que en algún avance de su servicio militar y quieren prorrogar el servicio militar a 18 meses, perdón,
prorrogar el servicio militar por 6 meses o un año más, que es lo que establece la ley 2384 de 2024, efectivamente lo pueden hacer. Esto en atención a la ley 2384 del 2024 y a las directrices que ya ha emitido el Comando de Personal. El año pasado pues tuvimos ya una charla sobre este aspecto y es necesario pues retomarla nuevamente para las personas que son nuevas en el subsistema. Estas personas que están interesadas en prorrogar su servicio militar pueden realizarlo y tendrán que pues hacer la solicitud ante la unidad militar, ante el S1 o 1 de la unidad militar. Esta solicitud la realizan 4 meses antes, con una antelación de 4 meses antes de terminar su servicio militar. Esta solicitud deberá estar acompañada pues por unas acreditaciones o unas certificaciones de validez que va a dar pues el comandante de la unidad militar, el comandante de la compañía, donde efectivamente va a reflejar que este soldado merece pues continuar con esa prestación o esa prórroga del servicio porque no tiene ningún antecedente en su folio disciplinar, en su folio de vida. No tiene ninguna investigación en curso, tampoco tiene una investigación administrativa que le impida continuar. De Doctora, otra parte, al menos estos el segundo ciudadanos morado, el segundo podrán, morado, una vez se pues, radique la certificación, una vez se radiquen todos los documentos ante el 1 de la unidad, el 1 va a remitirlos al comando de personal, a la dirección de personal, para que evalúen cuánto tiempo les van a prorrogar. Mínimo les prorrogan 6 meses, máximo pues el año. Entonces, esa es la instrucción que tenemos. Sí se puede realizar y lo tiene que realizar con esta antelación y lo debe realizar ante la unidad militar de la cual está incorporado. Frente a la segunda pregunta, digamos que en términos generales nada lo impide. Si la persona está prestando el servicio militar, es un requisito para que pueda incorporarse o para que pueda aspirar a ser soldado profesional. Entonces podrá realizar como este procedimiento ante la Escuela de Soldados Profesionales. Bueno, señora, muchas gracias. doctora, ¿y cuántas veces puede hacer el soldado esa solicitud? Por una sola vez. Ok. Bueno, dentro de la prestación del servicio, entonces ya cuando esta persona la entregamos, pueden suceder algunas situaciones o novedades. La primera de ellas puede suceder lo primero que sucede es la destinación, es decir, a dónde se va a asignar a este soldado. La segunda de ellas que puede suceder es un traslado por alguna situación particular o por un fallo de tutela, una sentencia judicial, pueden trasladar al soldado. Y la tercera de ellas es por los desacuartelamientos, es decir, que de manera anticipada cese la obligación de prestar el servicio militar. ¿Y cuándo podemos saber que hay una cesación? Cuando el ciudadano alega, cuando el soldado alega alguna de las causales de desacuartelamiento. Las causales de desacuartelamiento las encontramos en el artículo 71 de la Ley 1861 de 2017. Este artículo 71 fue adicionado por la Ley 2384 que estableció pues unas causales adicionales. Bueno, una causal adicional para realmente el desacuartelamiento y otra relacionada con el estado de gravidez que puede tener una soldado durante su permanencia en filas, es decir, que esté en embarazo, que tenga su bebé estando en el proceso de prestación del servicio militar o que de manera anticipada ella pues y voluntaria quiera retirarse, definitivamente no quiere saber nada del servicio militar porque quiere permanecer con su gestación en su casa, en la vida civil y pues renuncia como tal a todo lo que se le puede ofrecer en materia de salud cuando están embarazadas. Entonces y la otra causal nueva que establece en las causales de desacuartelamiento es cuando la persona, el soldado, es admitido en las escuelas de formación.
entonces ya no vamos a tener como ese inconveniente de que no sabemos si lo dejamos desacuartelado, si no lo desacuartelamos, si esperamos hasta que termine el año lectivo o lo dejamos como en un estado inconcluso. Ahora con esta ley 2384, si la persona ya pasa si pasa ya a la escuela de formación, se empieza a tramitar por parte del uno de la unidad la causal de desacuartelamiento para que pueda terminar, o sea, concluir ya como ese estado en nuestro sistema, así pues en todo el andamiaje administrativo y ya efectivamente pase a la escuela de formación como un Doctora, alumno. una preguntita, ¿y cuánto tiempo necesita llevar, digamos, el muchacho prestando servicio para irse para la Escuela de Soldados Profesionales? La ley no lo define, entonces no hay un tiempo en el que diga 5 meses, 6 meses, no. Supongo que no lo define es porque está sujeto a la convocatoria que realice cada escuela de formación y al proceso de selección que sigue cada escuela de formación. En las causales de desacuartelamiento, entonces vemos que hay unas subrayadas en negrilla y de estas vamos a hablar porque tienen una incidencia en cuanto a la clase de tarjeta militar que se debe expedir al ciudadano. Entonces, si el desacuartelamiento sucede por decisión del comandante, por existir en su contra medida de aseguramiento, por presentación de documentación falsa, por ausentarse injustificadamente del servicio, por el tiempo en que se encuentre cumpliendo la pena por haber incurrido en el delito de deserción en los términos que prevé el Código Penal Militar, esta persona, así lleve más de la mitad del tiempo de servicio militar, no le será reconocida su calidad de reservista de primera clase, sino que definirá como reservista de segunda clase y pagará la cuota de compensación mínima que establece la Ley 1861 de 2017. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es taxativo en la ley y no vamos a poder hacer, digamos, como remisiones normativas a que, bueno, salió por esta causal, sabemos que es un reservista de segunda clase, apliquémosle ley 2341, no. Se deberá aplicar la ley 1861 y aplicar la cuota mínima que establece esta ley, que la hablaremos más adelante. En caso contrario, es decir, que una persona sea retirada, por ejemplo, por haber sido declarado no apto por los organismos médico-laborales y que haya permanecido más de la mitad del tiempo de servicio militar, pues podrá ser acreedor a la tarjeta de reservista de primera clase. Si ha sido calificado no apto por la evaluación de aptitud psicofísica final, recordemos que esto es una causal, además de ser una causal de desacuartelamiento, es una causal para no pagar la cuota de compensación militar, para que lo tengan muy en cuenta. Y así en las demás causales de exoneración. ¿Alguna pregunta hasta el momento respecto a las causales de desacuartelamiento? Doctora, yo tenía una pregunta, buenos días. Buenos días, sí señora, adelante. Doctora, una pregunta, cuando el soldado como tal ya ha superado los 12 meses de servicio, un ejemplo, lleva 13, 14 meses y se quiere hacer el cambio a soldado de 12 meses, ¿aún puede hacerlo o ya el tiempo pues excesivo pues le niega ese procedimiento? Pues de acuerdo como usted coloca el ejemplo, creería que lo deniega, porque si ya lleva 14 meses, pues ¿para qué va a pedir un cambio a 12? Ok, doctora. Doctora, tengo pues otra pregunta que pues, es un poquito más adelantada, pero no sé si la puede hacer en este momento. Bueno, pues adelante. Bueno, ¿cómo realizo yo como tal la liquidación para un joven que es hijo único por ley 1861 y esta persona no cuenta con SISBEN? Se realiza tomando los factores de liquidación de ingresos y patrimonio de su núcleo familiar o de quien dependa económicamente.
Esa es básicamente la respuesta, pero más adelante vamos a ver cómo se realiza el proceso de liquidación. Ah, ok, doctora. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Doctor, una pregunta. O sea que en lo que usted dice, si el conscripto está expresando su servicio y en algún momento él toma la decisión de dejarlo de hacer, él se puede desacuartelar sin ningún problema. Se puede desacuartelar si está dentro de las causales de desacuartelamiento. Entonces, si él, por ejemplo, está prestando el servicio militar en su distrito, él debe hacer parte de una unidad militar, un BAEP, si no estoy mal, o una SPC. Entonces, es ante esa unidad militar que debe acreditar y presentar la causal de desacuartelamiento, cualquiera de las que vimos. Por decisión por decisión del comandante no la va a presentar él, la presenta la unidad, pero porque tenga un antecedente de salud o porque tenga una causal de exención, por ejemplo, que diga que él es víctima, pero cuando le realizaron el proceso de definición de incorporación, o todavía no estaba incluido en el registro único de víctimas o renunció a esa causal y se incorporó. Pero pues ya viendo cómo es la incorporación o cómo es la permanencia en filas, decida que no quiere estar más allí. Puede solicitar el desacuartelamiento. Lo que no puede hacer la persona es decir, me quiero ir, yo soy víctima, me voy y efectivamente irse. ¿Por qué? Porque pues allí empezaría a correr los días para la presentación del informe e inicio de las acciones penales ante la justicia penal militar por el delito de deserción. Ok, Entonces, efectivamente, él tiene que presentar la causal, acreditar esa causal de desacuartelamiento y hacer todo el trámite ante la unidad militar. La unidad militar apoya o no, pues como tal, esa solicitud y la remite a la unidad, al comando de personal, a la dirección de personal altas y bajas, para que allí elaboren los actos administrativos que permitan el desacuartelamiento de esta persona. gracias, doctora, muy amable. Doctora, Doctora, solicito una una pregunta. pregunta. Sí, adelante. Bueno, teniendo en cuenta este tipo de situaciones cuando los jóvenes como tal cuentan con una excepción de ley, ejemplo, para los que son desplazados, víctimas de conflicto, etcétera, etcétera, hijos únicos, y en el momento que ellos ingresan como tal a lo que es el proceso de incorporación, firman como tal las actas donde ellos renuncian a todos estos tipos de derechos para poderse vincular a la fuerza y que, como decía anteriormente el señor, decide una vez que lleven 6, 8 meses simplemente querer desacuartelarse por, pues excusándose como tal en esa situación especial que ellos tienen. ¿Qué se puede hacer? ¿Se desacuartela o no se puede desacuartelar? No se desacuartela hasta tanto lo haya decidido así el comando de personal, la dirección de personal. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora, una pregunta. Sí, señor, adelante. Que no entendí la parte cuando el soldado está prestando servicio e ingresa, un ejemplo, la ESPRO, la Escuela de Soldados Profesionales, él tiene derecho a su libreta de primera clase, así ya está ya pasado a la Escuela de Soldados Profesionales. Él tendrá derecho a ser un reservista de primera clase si supera, pues, digamos que el año lectivo. Creo que pues ellos no sé si ellos adelantan como tal una formación así, digamos como en las escuelas de oficiales que tienen un pensum académico, no lo tengo claro, pero por supuesto que ellos son reservistas de primera clase. O sea que en el caso se le tendrán que imprimir su libreta de primera clase, así no hayan terminado de terminar su servicio militar y ya han pasado a la escuela, ¿sí? Exacta, sí señor, así es. Ah, gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar entonces con todo el procedimiento de reserva de la información disciplinario y administrativo con la señorita Teniente Ortega. Entonces, y después de ello, entonces ya, y después de los break y las demás coyunturas, vamos a ver lo relacionado con cuota de compensación.
Buenos días para todos. Con el permiso de mis demás superiores, me presento, soy la teniente Ortega Segovia Karen, quien encabeza, digamos, del COREI de la parte jurídica, pues me corresponde la incidencia disciplinaria y penal en el mantenimiento de la reserva de la información. Solicito como me copian. Solicito como me Distrito copian. 57. Se le está Distrito escuchando bien. 57 la copia. Gracias, mi coronel, muchísimas gracias. Entonces, me permito continuar. Bueno, es importante tener en cuenta que nosotros bajo la incidencia disciplinaria tenemos un marco que nos cobija, que es la Ley 1862 de 2017, y en relación a ese marco, entonces vamos a iniciar con el artículo 6 de los valores militares, especialmente y enfocados en la honestidad. Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad, cumpliendo espontáneo y estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones militares. Bajo esa premisa, cada uno de nosotros, cada uno de los comandantes y los comandantes de distritos, tanto de las zonas como de los distritos, pues deben de actuar bajo esa premisa, teniendo en cuenta que las faltas disciplinarias, si bien es cierto, se constituye una falta disciplinaria, tanto el lugar o la acción que da la imposición de la sanción correspondiente y la realización de cualquiera de los comportamientos previstos en el marco que les acabo de mencionar. En ese orden de ideas, estas sanciones corresponden a unas faltas graves, gravísimas y leves. Sin embargo, las leves no se van a tocar en estos momentos porque las faltas en cuanto a la reserva de la información son de manera gravísima y graves. ¿A qué voy con ello? Que estas faltas están directamente relacionadas con la situación relacionada con los reportes o información que ustedes manejan de los ciudadanos y de los conscriptos que se encuentran en la prestación del servicio militar. Entonces, en ese orden de ideas, sabemos que el servicio militar colombiano, primero, es una obligación por parte del mandato constitucional, pero aparte de ello, tanto los conscriptos como los reservistas tienen una garantía en que esa documentación o esa información, primero puedan tener acceso a conocerla, a actualizarla y a rectificar esos datos personales que se encuentran en archivo de nosotros, del Ejército Nacional, o en su caso de la policía y demás entidades que, digamos, convergen o conforman la fuerza pública o las fuerzas militares. En ese orden de ideas, nosotros tenemos el deber, tanto las Fuerzas Armadas, la protección de la confidencialidad, incluyendo obviamente los datos de la salud y los familiares permitiendo la consulta de esa información. Cabe destacar entonces que esa protección de datos es relacionada a que las fuerzas militares y de policía son los responsables de ese tratamiento de datos y deben de igualmente asegurar esa privacidad, la integridad y la confidencialidad de la información a cada uno de los integrantes. Por supuesto, cabe destacar que con la consulta y la rectificación que se tenga, entonces los conscriptos o los demás ciudadanos tienen derecho a consultar esa base de datos de manera obviamente escrita, y si la persona pues se acerca, entonces se le dará la información que corresponda dentro de los conductos regulares que se establezcan, para poder entonces solicitar y actualizar esas correcciones que se tengan dentro de los registros. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que hay unos datos sensibles. Esos datos sensibles corresponden entonces a los datos sobre la salud, el origen racial, situaciones étnicas, situaciones sensibles en relación a las protecciones especiales que manejen cada uno de ellos, requiriendo entonces una autorización para el manejo, salvo las urgencias médicas, que efectivamente eso ya tiene una situación o una connotación totalmente especial. ¿A qué voy con ello? Que los comités, para realizar cada una de las valoraciones médicas o psicofísicas, pues van a manejar una serie de datos sensibles de ese personal. Esa documentación goza de reserva legal, a la cual si ellos tienen acceso, pues tendrán que hacerlo de la manera correcta a través de un derecho de petición y obviamente pues escalando los conductos regulares pertinentes. Asimismo, entonces, tengo que mencionarles que hay una incidencia penal. Y esa incidencia penal, entonces nos vamos al marco de la justicia penal militar, que recae sobre la ley 1407 del 2010, en donde nos habla entonces de unos delitos, esa revelación de los secretos, la utilización ilícita de la información y la falsedad de los documentos, tanto de los ciudadanos como de las personas que al momento de realizar el registro, pues estén, digamos, en complicidad con esa situación.
El contexto, pues estamos manejando que esos delitos están relacionados con el servicio cometidos por miembros del servicio activo y que son investigados por la justicia penal militar. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces son consecuencias relacionadas con las penas de prisión o la pérdida de la condición militar, que me corresponde entonces, bien sea para la parte disciplinaria, una inhabilidad o la separación absoluta del servicio. Y la situación relacionada con el marco de la reserva legal está sustentada en el deber que nosotros tenemos o cada uno de los servidores públicos en proteger esa seguridad nacional, los recursos estatales y la soberanía de la nación. Y la responsabilidad en donde todo personal militar debe actuar bajo la premisa de la honestidad, que fue el valor militar con el que inicié, y también obviamente mantener la diligencia en la gestión de la información para que el ciudadano, el conscripto o los reservistas tengan acceso a esa información de manera clara, expresa, exigible y que obviamente no se le obstruya cada una de esa información que ellos requieren. Recuerden que nosotros somos el ente en donde nosotros tenemos, digamos, una comunicación continua con el ciudadano. El ciudadano debe de ser una persona que debe obtener una respuesta por parte de ese funcionario, que el funcionario tenga esas respuestas claras y si no las sabe, pues entonces las pueda determinar con quien de pronto tenga esa información más a la mano. Pero siempre una información clara, concisa y de manera respetuosa hacia el ciudadano, porque si bien es cierto, nosotros estamos para servir a la ciudadanía, para servir en la protección de la población civil. Entonces esto, en grosso modo, sería la incidencia disciplinaria tanto a las personas que manejamos, digamos, la situación relacionada con la documentación y demás escenarios del servicio militar obligatorio y lo relacionado en cuanto a la documentación que deben de suministrar los conscriptos o los ciudadanos que se encuentren en la definición de su situación militar. Continuamos. Permítanme un segundo porque creo que el break está desde las 10 de la mañana hasta las 10:15 en estos momentos. Entonces, en atención a ello, de manera muy respetuosa, ingresamos a break y nos encontramos a las 10:15 de la mañana. Muy amables. Solicito respetuosamente, se le fue el audio. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que ya salimos a break. No retomaremos entonces a las 10:15. Gracias.
Bueno, buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestra capacitación en lo relacionado con la normatividad. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, mi teniente. Bueno, la teniente ya terminó su intervención. Les habla Marcela Cristancho nuevamente. Vamos a ver entonces lo relacionado con el tema de la clasificación, cuando se considera una persona que está adelantando el proceso de definición de situación militar clasificada, posteriormente la liquidación de la cuota de compensación militar y a recordar un poco las exoneraciones de la cuota de compensación militar. ¿Se encuentran viendo las ayudas? Sí, doctora, ahí se están viendo. Perfecto, Doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a ver un poco como todo el recuento normativo de dónde nace como tal la cuota de compensación militar. ¿Por qué se denomina una cuota de compensación militar? Porque el Estado impone este tipo de contribución a los ciudadanos que se encuentran en edad de definir su situación militar. Entonces, este concepto de cuota de compensación militar deviene de la Ley 48 del año de 1993. En ese año nace toda la normatividad relacionada con el servicio de reclutamiento, la cual pues después es derogada por la Ley 1861 de 2017. Y en esta ley, el artículo 22 nos indicaba que la cuota de compensación militar es una contribución. Está clasificada dentro de la categoría general de impuestos y su subclasificación es la de una contribución. Es una contribución especial. ¿Por qué es especial? Porque la paga el ciudadano que no va a ingresar a filas, ya sea porque fue declarado no apto, porque fue exento por alguna causal. Entonces, es una contribución especial porque la paga el ciudadano que no va a prestar servicio militar. Es pecuniaria porque está expresada en pesos, en peso colombiano. Individual, porque pues la debe pagar el ciudadano que no resultó apto para prestar el servicio militar. Entonces, esa es su definición y esas son sus características. Es una contribución especial, pecuniaria e individual que se paga al Tesoro Nacional. Es muy importante tener esta definición en el sentido que este ingreso o este dinero que se recauda, que si bien lo liquida el comandante del distrito militar, se recauda, pero este recaudo va a las arcas directas del Tesoro Nacional del Ministerio de Defensa. Y este rubro o esta contribución la utilizan como un fondo interno del Ministerio de Defensa para efectos, para los diferentes objetivos misionales, ya sea de la fuerza de ejército o de las diferentes fuerzas y del ministerio mismo. Bueno, en el año 2005, la Corte Constitucional emite una sentencia que es la C621 de 2007, de 2007, y en ella declara inexequible toda la expresión de la cuota de compensación militar. ¿Qué quiere esto decir? Que se queda sin piso y sin base jurídica la cuota de compensación militar. Tienen prendido un audio, por favor, un micrófono. Gracias. Bueno, entonces quedamos sin base legal para realizar el cobro de la cuota de compensación militar en el año 2007. En ese año, de 2007 a 2008, que nace la ley 1184, no se pudo cobrar ningún tipo de erogación de contribución, perdón, por efecto de cuota de compensación militar y tampoco se podía como definir propiamente dicha la situación militar para los reservistas de segunda clase. Posteriormente nace la ley 1184 del 2008 y nace con ocasión pues a esta previsión de la sentencia que decía, bueno, esta contribución, si bien está dispuesta en la ley,
pero pues toda su reglamentación no debió haber sido expedida por el ministro de la Defensa, sino que debió haber sido expedida por el presidente y a pasar pues por todo el trámite que ordena la ley frente a los decretos reglamentarios que emite el presidente. Sin embargo, pues esto no sucedió y por eso es que se queda sin validez jurídica y sin base jurídica la cuota de compensación. Nace la ley 1184, que es una ley ordinaria que pues tiene todos sus trámites legislativos a través del Congreso de la República y a su vez se expide el decreto 2124 del 2008 por la Presidencia de la República que reglamenta la cuota de compensación. Entonces, en esta ley 1184 vamos a encontrar nuevamente y ya reglamentado un poco más amplio lo que es la base de liquidación de la cuota de compensación militar, sus definiciones, por qué es un título ejecutivo el recibo, mm, qué descuentos hay respecto a la cuota, que básicamente pues los descuentos son para los estudiantes de colegio militar, para los hijos de los militares y pues sus equivalentes en las diferentes fuerzas. El costo de elaboración de la tarjeta militar, hasta cuándo puede revisar un comandante de distrito militar las cuotas de compensación y pues si observa que hay alguna inconformidad o que se debió cobrar más o que se debió cobrar menos, ¿qué recursos puede tener administrativamente para resarcir o subsanar esa equivocación? Y el decreto reglamentario 2124 pues viene a dar alcances a algunos aspectos que se regulan en esta ley. Por su parte, el Ministerio de Defensa, pues en aras y teniendo en cuenta que pues la cuota de compensación militar es de su resorte y de su liquidación y entra a sus arcas, ellos emiten unas directivas en donde se establecen el paso a paso, el procedimiento para hacer la liquidación de una cuota. Y es la herramienta de trabajo que ustedes deben tener para poder enmarcar cada caso que se les presenta en los 5 escenarios que se establecen para este tipo de cuota. Estamos hablando entonces de la Directiva 4 del 2014, que posteriormente pues fue derogada por la Directiva 10, con una modificación que se realizó el año pasado. Directiva 10 y Directiva 41 del año 2025 y 2014 respectivamente. Posteriormente, y teniendo en cuenta que pues sobre las cuotas de liquidación de compensación militar, se deben hacer los cobros dentro de los plazos que allí dispone, es decir, 90 días ordinarios, 90 días extraordinarios. Y si no se pagan, debemos adelantar el cobro persuasivo de la cuota de compensación militar. El Ministerio de Defensa emite la resolución 5037 del 2021. ¿Con qué propósito? Con el propósito de unificar criterios, de verificar qué documentos exactamente son los que se necesitan recaudar en sede persuasiva y qué documentos se deben enviar a la sede coactiva. Ellos emiten este reglamento. En ese reglamento también vamos a encontrar todo el asidero jurídico para poder castigar esa cartera, que situación que hemos hecho a lo largo de estos últimos años con el propósito de ya sanear como todas esas obligaciones y realmente cobrar lo que tenemos vigente y no lo que veníamos heredando de años anteriores, de comandantes que quizás por desconocimiento o porque no les dio el tiempo para efectuar este procedimiento no lo hicieron y dejaron prescribir algunas de las obligaciones. Entonces el saneamiento de esta cartera permitió que no solamente las cuentas de orden se sanearan, sino que ya tuviéramos como el levantamiento de una información real de qué obligaciones tenemos pendientes por cobrar, qué obligaciones están en la jurisdicción coactiva y qué obligaciones fueron sujetas de estos trámites administrativos, como son la prescripción, como son la caducidad, como es la actualización de los sistemas de información para determinar qué personas les podían
No hay audio, no le escucha el audio. Bien, les preguntaba que si tienen alguna consulta o alcance frente a la normatividad. ¿Me escuchan? Doctora, se le fue el audio por un momento. ¿Y hasta dónde me alcanzaron a escuchar, por favor? Por donde está la ley 1184 y el decreto 2124 del 08. 2008 Bien, y bueno, 2011. sí, después de esas normas, pues entonces ya el Ministerio de Defensa emite unas directivas que dan alcance a todo lo relacionado con el procedimiento y el paso a paso y enmarcar los escenarios, marcar la situación específica de cada ciudadano en los escenarios que establecen estas directivas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señora. doctor. Bueno. Después de estas directivas, entonces, teniendo en cuenta que ya nosotros liquidamos la cuota de compensación militar y esperamos que los ciudadanos paguen efectivamente ese valor, pero que en algunas ocasiones no se presenta ese pago, entonces el Ministerio de Defensa emite la resolución 5037 del 2021 en la que establece cuál es el procedimiento para realizar el cobro de manera persuasiva y si no lo logramos hacer en sede persuasiva, se remite a la jurisdicción coactiva. En la jurisdicción persuasiva lo que hacemos es tratar de invitar al ciudadano a que de manera voluntaria pague lo relacionado con la cuota de compensación militar de manera pues un poco más conciliada, sin llegar a el cobro de unos intereses adicionales. Si no lo logramos realizar en esta sede persuasiva, para lo cual contamos con 8 meses después de la exigibilidad del título, entonces se procede a realizar todo el alistamiento de la carpeta y la documentación para enviar a la jurisdicción coactiva. Y en la jurisdicción coactiva, que la realiza directamente el Ministerio de Defensa, se procede a hacer el cobro con el lleno de unos requisitos un poco más coercitivos, que se reducen a hacer embargos, a hacer medidas cautelares que permitan a la administración realizar el cobro por cualquiera de estos medios. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta respecto a la manera a la normatividad vinculante con la cuota de compensación militar? Sí, doctora, buenos días. Sí, señor, buenos días, adelante. Hágame un favor, entonces la cuota de compensación militar es obligatoria para todo el mundo. Es obligatoria para las personas que, primero, no van a prestar el servicio militar y segundo, que no tengan ninguna causal de exoneración de ley, de las que vimos anteriormente, para la cuota de compensación militar. Bueno, ok, gracias. Y hágame un favor, usted al principio comenzó que se había quedado sin base jurídica, un cobro, ¿cuál fue? Fue en vigencia de la ley 48. Se quedó sin base jurídica el cobro de la cuota de compensación militar. Pero ese ya no está vigente, ¿sí? No, se los estaba comentando como antecedente y cómo llegó entonces a surgir nuevamente el cobro de la cuota de compensación militar con la ley 1184 del 2008. O sea, para todas aquellas personas que van a liquidar, ya tenemos base jurídica para hacer ese cobro. Claro, sí, señor.
Doc, ¿y cuáles las características que usted nos mencionaba que tenía el cobro coactivo, la ley? Sí, las características principales de la cuota de compensación militar, entonces son que es una contribución ciudadana especial, pecuniaria e individual que está dirigida a los ciudadanos que no prestan el servicio militar obligatorio. Pero yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? No, no Es se le que escucha está... bien. Señor, ¿Cómo me está escuchando? mejor. Es que yo tengo una pregunta, la voy haciendo porque más adelante de pronto me olvida. Lo que pasa es que los jóvenes, por ejemplo, que salen no aptos por exámenes médicos de algún tipo, ellos se liquidan por la 1861 y solo pagarían la cuota, no pagarían cuota de compensación, ¿verdad? No pagan cuota de compensación si adicional a su discapacidad que presentaron para la exoneración del servicio, también son exentos para no pagar cuota por esa misma causal. Pero como le explicábamos al inicio de la charla, para que se acredite esa causal de no pagar cuota por tener una disminución de la capacidad, deben pasar por el Comité de Aptitud Psicofísica. No, por ejemplo, mi pregunta es puntual. El joven se incorporó para prestar servicio y en los exámenes médicos de incorporación salió no apto por psicología. Y el joven, por ejemplo, viene a pedir su libreta militar. Entonces, yo no vi, por ejemplo, en las presentaciones pasadas qué documentos se le pedirían en ese caso al ciudadano para hacerle la liquidación de la libreta. Sí, claro que lo vimos. Lo vimos en las causales de exoneración de la cuota de compensación militar. En la primera causal que observamos en el artículo 26 de la ley 1861, establece que quien tenga una discapacidad física, neurosensorial o psíquica permanente. Entonces, adicional a la causal de exención que usted le dio para no prestar el servicio, él debe aportar documentos adicionales en su historia clínica para que se le acredite que él también está exento del pago de la cuota por esa causal, por tener esa disminución de la capacidad física, psíquica o neurosensorial. Y eso se lo acredita a través del Comité de Aptitud Psicofísica. Si llega a resultar que esa persona es exenta del pago de la cuota, pues entonces no tendría que incurrir en ningún pago a menos de que quiera la tarjeta física y deba pagar lo del 15% de un salario mínimo. En caso contrario, si resulta que la disminución de su capacidad no es tan grave e incapacitante para exonerarse de la cuota de compensación militar, entonces se liquidaría la cuota de compensación conforme a su base gravable de ingresos y patrimonio. Porque, doctor, es que lo que pasa es que en este caso puntual nosotros no sabemos qué tipo de gravamen tiene porque nosotros, yo como comandante de distrito, yo no puedo ver los exámenes de las psicólogas por qué no fue apto el joven para el ciudadano para prestar el servicio. Entonces yo no sabría qué tipo de condiciones tiene el ciudadano porque esos exámenes son de estado reservado y a mí no me permite verlos. Entonces lo único que me saca el ciudadano es que él no salió apto por psicología porque yo también puedo dedicar por el Fénix, pero yo no sé qué tipo de condición tiene. Entonces yo no, o sea, me queda muy difícil decirle al ciudadano, no, vaya, verifique usted qué tiene y tráigame si tiene agravantes o exoneraciones en el examen psicológico. Es que esa es mi pregunta. Claro, es que usted no lo debe hacer de manera aislada. Usted debe pues convocar al Comité de Aptitud Psicofísica para que a través de ellos evalúen esa causal del ciudadano. Entonces, ahí se complica la situación. Es que es difícil esa situación porque los comités vienen acá a mi distrito, solo vienen 3 días y se reúnen, o sea, vuelven y se retiran y la verdad, pues, no sé, pensé que era un poquito más sencillo solo con el estado del Fénix que aparecía no apto por psicología, ya eso servía como para liquidar al ciudadano. No, o sea, sirve para liquidar, o sea, usted lo exonera y para liquidarlo sí, pero para exonerarlo de la cuota por esa causal no, debe acudir al concepto que nuevamente dé el Comité de Aptitud Psicofísica. Ah, ok, listo. Sí,
Sí, señor. Doctora, Señor. entonces para este personal que no es apto, que se presenta y no es apto, ellos quieren definir su situación militar. ¿Toca pasar por el comité de aptitud psicofísica para que no paguen la cuota de compensación? Si le alegan ya para la liquidación que ellos tienen una condición psíquica, física o neurosensorial permanente no susceptible de recuperación, sí, debe pasar nuevamente por aptitud psicofísica. De lo contrario, pues usted puede verificarle si de pronto tiene alguna otra causal de exoneración de las que vimos del artículo 26. Sí, pero la persona viene acá, digamos, viene con, nunca ha tenido un antecedente psicológico o algo, y lo dan no apto psicológicamente. ¿Él cómo va a soportar que eso, y él quiera prestar su servicio militar y que no es apto psicológicamente? ¿Él cómo va a soportar con un expediente, una historia clínica que él tiene una enfermedad de esas? Y la que está determinando que no es apto es la psicóloga del comité de incorporación. No, no le entiendo. O sea, dice que para exoneración de la cuota de compensación, él debe soportar que tiene una enfermedad psicológica. Física, psicológica o neurosensorial permanente. ¿Y los soportes cuáles son? Pues una historia clínica o algo donde limita esto. Pero si la persona nunca ha tenido, digamos, esa situación médica, no ha tenido una historia médica para presentar, sino simplemente fue aquí donde dijeron no es apta para prestar servicio. Es que yo creo que es que son escenarios diferentes. Es que yo creo que la gente tiene el audio encendido y no se escucha bien. Es que primero el audio está mal, o sea, primero el audio no se le entiende bien. Segundo, es que yo creo que la gente está entendiendo que ser no apto por psicología es estar exento de pagar la cuota de compensación militar, o sea, y son situaciones completamente diferentes. O sea, el hecho de que usted sea no apto por psicología no quiere decir que usted esté exento de pagar la cuota de compensación militar. Lo acaba de decir la abogada. Debe ser una condición, no sé si me regala el pantallazo, física, psíquica, neurosensorial permanente no susceptible de recuperación. Son dos cosas completamente distintas. Así es, usted lo ha explicado muy bien, son escenarios diferentes. Si yo en el proceso de definición de situación militar resulté no apto por psicología, no quiere decir que esté exento de pagar la cuota de compensación militar. Si yo me quiero exonerar de pagar la cuota de compensación militar, una de las causales es que yo me encuentre que no tenga la aptitud, que tenga una calificación dentro de mi aptitud psicofísica grave, incapacitante y que además comprometa lo físico, lo neurosensorial para poderme exonerar. Entonces son dos escenarios diferentes. Pueden existir personas que estén en los dos escenarios, que tengan esa misma condición para no prestar servicio y que a su vez la tengan para no pagar cuota. Pero en todo caso se requiere el concepto del comité de aptitud psicofísica para que lo pueda exonerar, tanto de la prestación del servicio como del pago, el no pago de la cuota de compensación militar. Bueno, continuamos con el tema de la clasificación. Entonces, la clasificación está definida en el artículo 25 de la Ley 1861 y nos dice que es el acto por medio del cual la autoridad de reclutamiento determina que un ciudadano no puede ser incorporado. ¿Y por qué no puede ser incorporado? Porque se encuentra inmerso en alguna de las causales de exoneración que ya vimos y que están establecidas en el artículo 12 de la Ley 1861 de 2017. También porque no tienen la aptitud psicofísica para la prestación del servicio militar obligatorio. Es una causal para clasificar. Porque no hay cupo para su incorporación a filas en el evento de que se dé un sorteo del
también porque por haber aprobado, perdón, las fases de instrucción, así como el año escolar en establecimientos educativos autorizados como colegios militares y policiales dentro del territorio nacional. Esta última quiere decir que las personas que estudiaron o estudian o terminaron sus estudios en academias militares o policiales, pues debidamente reconocidas por el Comando General de las Fuerzas Militares, y que además dentro de esa formación escolar en sus últimos años fueron acreedores a la realización de las fases de instrucción, automáticamente se clasifican, es decir, ellos se inscriben cuando cumplan la mayoría de edad, presentan esas certificaciones o ingresan esas certificaciones, su diploma, su acta de bachiller y pues la acreditación de las fases de instrucción al sistema y se clasifican automáticamente. Ellos no van a pasar por ningún otro proceso de acreditar una exoneración de ley o pasar por unos exámenes de aptitud psicofísica, sino que se clasifican para el pago de la cuota de compensación militar. Entonces, esta cuota de compensación militar, cuando ya la persona es clasificada, ¿podemos cerrar el audio, por favor? Decíamos que la paga el ciudadano que no ingresa a filas. El usuario del señor Manuel Steven, por favor, ¿puede cerrar el usuario, el audio, el micrófono? La paga el ciudadano que no ingresa a filas. ¿Y qué factores entonces comprenden esta liquidación de la cuota de compensación militar? Comprenden dos. El primero de ellos son los ingresos y el patrimonio de la persona que esté interesada en liquidar. También el patrimonio de patrimonio e ingresos de sus padres o de quien dependa esta persona. Entonces, lo primero que debemos verificar es de quién depende este conscripto que está en este proceso de liquidación. Si depende de sus padres, que pues es digamos, lo habitual. Si ya es independiente, porque pues digamos se clasificó en el año 2019, pero se acercó a liquidar 2 o 3 años después, cuando ya pues su realidad era otra. O si por el contrario depende de una tercera persona para su subsistencia, y entonces será con los ingresos y patrimonio de ese núcleo que se va a realizar la liquidación. Y como mencionábamos, estos ingresos van directamente al Tesoro Nacional. La directiva número 10 y la directiva número 41 establece unos escenarios para liquidar la cuota de compensación militar. ¿Por qué? Porque en los ingresos la persona debe acreditar no el ingreso neto, sino el promedio de los ingresos del ingreso base de cotización, es decir, de su IBC, de lo que cotizamos para salud o para pensión. Y este ingreso, este promedio se toma observando los 2 últimos años anteriores a la fecha en la que yo lo clasifiqué. Entonces, en el ejemplo que colocábamos, yo clasifiqué a la persona en el 2018, pues él tendrá que acreditarme sus ingresos del año 2019 y 2017 y 2016, para el ejemplo práctico. Y el patrimonio se extrae únicamente desde la declaración de renta, si es que la persona declara renta. Si no declara renta, entonces de el Agustín Codazzi o el catastro distrital o municipal que le emita como tal para que podamos verificar si tiene o no tiene algún tipo de bien. Bueno, en los ingresos, pues no todas las personas, como se toma del IBC, del promedio del ingreso base de cotización, entendemos que en la realidad en Colombia no todas las personas cotizan a salud ni a pensión. Obligatoriamente uno tendría que cotizar a salud, pero hay personas que de pronto tienen SISBEN, su SISBEN está clasificado en el grupo D, entonces no podría exonerarse.
pero trabajan de una manera independiente, informal y no son visibles para los administradores de salud, por tanto no podemos sacar un ingreso base de cotización por salud, por su sistema de cotización a salud. Entonces, para ellos y con la Directiva 10 se fundamentan unos documentos o se emiten lineamientos sobre los documentos que se deberían presentar en ese caso. Ese es uno de los escenarios. Cuando la persona no es visible en el ingreso base de cotización IBC que se realiza a través del Ministerio de Salud. Otro de los escenarios es que la persona, teniendo su ingreso base de cotización, cotizando efectivamente ante los administradores de salud, no son visibles para esta plataforma o no se tiene acceso a esta plataforma porque pertenecen a regímenes especiales. Esos regímenes especiales corresponden a los profesores, a los que están en carrera administrativa del magisterio, también corresponden a los trabajadores empleados de Ecopetrol y a las personas que trabajan al servicio del Ministerio de Defensa Nacional en cualquiera de sus categorías, como oficial, suboficial, soldado profesional, personal civil al Ministerio de Defensa Nacional y que se encuentra en carrera administrativa. En esos tres eventos, y como no se logra ver la interoperabilidad o la información por interoperabilidad con estos ciudadanos, entonces lo que deben allegar, que es el tercer escenario, es la certificación de del certificado de ingresos y retenciones de cada año, de los 2 últimos años en este caso.